cuando tienes la información puedes decidir de una u otra manera. Si la información no llega a la sociedad o si la sociedad no entiende esta información, esa no es transparencia. La información es poder y frente a estos poderes de gobierno y de empresas necesitamos esa información para hacer un contrapeso. Es muy importante de que tanto las comunidades como las instituciones y organizaciones que trabajan el tema de las industrias extractivas tengan acceso a la información de estos mismos proyectos para poder conocer sus impactos a las comunidades, a los medios de vida de las comunidades y a los recursos naturales que estos proyectos extractivos pretenden extraer. Es importante, ¿verdad?, obtener información como para también fortalecer, ¿verdad?, nuestra lucha y también como para ir defendiendo nuestros derechos como comunidades. La información es poder y la información es libertad. Por tanto, nadie puede cambiar la conducta del poder si no tiene dominio de la realidad por la vía de la información. Contar con información es un derecho humano que nos garantiza a otro, el derecho a un ambiente sano. La información es un derecho humano. Para no importa qué cosa de la vida humana nosotros determinemos, en todas se necesita tener información. No se debe tener miedo a dar esa información, debe verse como lo que efectivamente es, un mecanismo de rendición de cuentas para tener gobiernos legítimos y con representatividad y con credibilidad por parte de la población. El derecho al acceso a la información es un derecho humano y como tal empodera a los ciudadanos para la toma de decisiones, sobre todo a los defensores y defensoras ambientales en los procesos de participación ciudadana y consulta previa de megaproyectos extractivos y de infraestructura. Bueno, yo creo que estas iniciativas internacionales como OGP, AITI, Principio 10, por ejemplo, entre otras, lo que permiten son espacios de participación ciudadana. El reto, creo yo, para la ciudadanía es que esos procesos se institucionalicen, que no dependan de la buena voluntad de un gobierno de turno, de un ministro, de un secretario de gobierno. Y ahora que estamos metidos en todo este tema de la transparencia de información, hemos visto cómo todo esto es un tinglado que ayuda a que podamos fortalecer y desarrollar una gobernanza social de los recursos, una gobernanza social de las actividades que hace el Estado y las empresas. La clave ahí es que la ciudadanía pueda primero obtener esa información, procesar esa información, porque a veces llega bastante técnica, digamos, no tan popular, tan fácilmente entendible, y tercero, hacer que esa información tenga un uso concreto para el diario vivir de las personas. Tenemos información, tenemos derecho a acceder a esta información, pero nos falta entonces la exigencia de que esta información sea útil para poder participar en la toma de decisiones. La idea es saber bien y pensar qué vas a hacer una vez que obtienes la información, cómo la solicitas, o sea, ir un poco más allá, ¿no? Me parece que eso hay que tenerlo presente, ¿no? Invertir realmente en políticas de promoción del acceso a la información, o sea, designar dinero no solo para que la gente sepa que es el derecho, pero todo para una gestión de los documentos, de los archivos, de la producción de la información. No solamente es un asunto de publicar informaciones, ahí están. La gente no va a hacer nada simplemente con eso, hay que empoderarlo de que esa información, cómo pueden utilizarla en los mecanismos de participación social donde se decidan cosas en beneficio de la población y donde la población, las comunidades participen en su destino, en su desarrollo. Es buscar apoyo, asesoría como para hacer un análisis sobre esa información, si es realmente informaciones verídicas, ¿verdad? Entonces, para que así nosotros también tengamos la mayor confianza sobre esa información que nos van a facilitar. El estudio de impacto ambiental, porque siempre nos dicen de que es un documento bastante grande. Si quieren, pues paguen para imprimir, así se los facilitamos, ¿va? Son más de 500 hojas nos dicen, ¿va? Entonces, cosa que nosotros no tenemos los recursos como para imprimir toda esa información. También hemos pedido informaciones en cuanto a licencias de construcción, también sobre impuestos que ellos pagan, digamos, hacia las municipalidades, y también sobre regalías, pero igual nunca nos facilitan la información. ¿Cuánto es realmente lo que dan a las municipalidades?
En el caso de evaluación de industrias extractivas, nosotros solicitamos información sobre la evaluación de los proyectos en Santo Domingo, Chontales, en Mina, la India, en el occidente de nuestro país, y no nos han respondido aún. Ya llevamos más de 8 o 10 años y no se nos ha brindado información ni de los estudios de impacto ambiental, ni de las resoluciones administrativas que en teoría deberían de ser públicas y deberían de compartirse con la comunidad, ni los resúmenes ejecutivos que son obligación y que mandata la legislación, que deben de ser publicados para que la comunidad pueda tener y las organizaciones puedan estar informadas. Es fundamental más que útil, porque cuando tienes la información puedes decidir de una u otra manera y hay muchos usos que puedes hacer de la información. Nosotros como comunidades estamos tratando la manera de darle el mejor provecho que se pueda, porque realmente cuando las comunidades, mis hermanos, ¿verdad?, reciben la información, se sorprenden. Recientemente obtuvimos información sobre el pago de impuestos que pagó la empresa hacia la municipalidad. Se sorprendieron las comunidades, gran número para nosotros las comunidades. La información va a poder, si nosotros la usamos consecuentemente, empoderar a las organizaciones a pedir cosas en concreto. Nosotros consideramos de que debemos hacer incidencia en base a conocimiento. No es lo mismo decir de que estás contaminando el río, de decir estás contaminando el río porque yo tengo una prueba de calidad de agua que me demuestra de que estás contaminando el río. Tratamos la manera de utilizar diferentes medios, ¿va? Uno, asambleas comunitarias, también asambleas municipales. También tratamos la manera de utilizar algunos medios alternativos como radios comunitarias que tenemos, digamos, en las diferentes comunidades donde nosotros vivimos. Una de las cosas que se hace es hacer una revisión exhaustiva del estudio de impacto ambiental para ver si realmente cumple con los estándares ambientales que mínimamente exige la legislación. Otro aspecto muy importante también en el que tratamos de hacer mucho énfasis e incidencia es el tema del diálogo. La gente solamente ve pasar camionetas, algunos logotipos, algunos nombres y están confundidas, no saben qué tipo de empresa es la que está o si son varias empresas o si son varias concesiones. Entonces, a partir de la información y que la gente pueda conocer el proyecto y de repente empezar a rastrear, no sé, las coordenadas del proyecto, las hectáreas, si tiene permiso de uso de suelo o permiso para usar el agua, la gente ya puede estar en condiciones de exigir o demandar o que se revoque el permiso o que la empresa realmente se siente a dialogar con ellos. Una de las cosas que nosotros queremos hacer es que la difusión del informe EITI sirva como una forma de llevar no solamente las informaciones de una forma fría y simplemente transparente y ya, sino que sea información activa, que active, valga la redundancia, la respuesta social. Que podamos empoderar a la sociedad para hacer reclamos de sus derechos. No cualquier persona sabe cómo formular la demanda de información y también a veces la gente no conoce que es un derecho. O sea, no es que el gobierno tiene la buena voluntad de darte la información. O sea, la tienes que exigir, la tienes que demandar y es un derecho, pero eso es lo que nos falta trabajar con las comunidades. Nuestro rol también es ser un puente entre los grupos que más necesitan de acceso a la información y el gobierno que tiene esta información, para que de verdad eso se popularice. Traducir la información a que sea comprensible, a que sea en los idiomas maternos, digamos en países como Guatemala, donde manejamos 23 idiomas en 108,000 kilómetros cuadrados y 15 millones de habitantes, por ejemplo. Aumentar la capacidad tecnológica de nuestra intervención, la capacidad técnica. Nosotros necesitamos tener la capacidad de auscultar, conocer físicamente la realidad de manera autónoma. Hacer equipos interdisciplinarios que nos ayuden a comprender la información. Las evaluaciones de impacto ambiental deben de realizarse por personas independientes que puedan dar un argumento y una opinión clara y objetiva de decir realmente si el proyecto es viable o no es viable en términos ambientales, y que por otro lado un mayor involucramiento
en los procesos de fiscalización y regulación por parte de las instituciones del Estado, en este caso el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, que son los dos entes encargados de aprobar o de negar los permisos de concesiones mineras en los territorios. Bueno, tiene que juntarse con las organizaciones de las comunidades y explicarle estos datos, explicarle las informaciones de forma concreta y hacerlos a ellos partícipes de una gobernanza social del uso de esos recursos, que ellos sean auditores de esos recursos que le deben de beneficiar a ellos. Nicaragua actualmente está padeciendo un proceso de criminalización de las protestas, de los defensores, no solamente de derechos humanos, sino también de los defensores ambientales y de los líderes comunitarios que ellos defienden sus derechos y defienden su derecho a tener un ambiente digno, defienden su derecho a tener acceso a condiciones seguras, defienden su derecho a la vida, a sus medios de vida y a la protección de sus recursos naturales propios de sus comunidades. Nosotros, los que defendemos la madre tierra, los que defendemos el territorio, los que defendemos los recursos naturales de nuestro territorio, hemos sido víctimas de persecución, de criminalización, de encarcelamiento y hasta incluso asesinatos de muchos líderes en Guatemala. Ahora mismo en la República Dominicana hay un contexto favorable para la lucha social y para la lucha popular, ahora mismo. Lo que no quiere decir que hay un reconocimiento de las autoridades de ese derecho. Hay una permanente negación de ese derecho y los peligros existen. No centralizar, obviamente seguir involucrando a la sociedad civil y obviamente todo eso requiere de financiamiento. El reto es cómo financiamos nuestras propias actividades o la plataforma propia de sociedad civil y además tenemos que traducir la información o los datos, ¿no? Y ponerlos a disposición de un público más amplio, ¿no? Creo que el reto y la clave es armar una agenda común de intereses básicos y comunes para articular un plan de trabajo unificado y tener mayor fuerza de incidencia y de actuación. Yo creo que habría que ser muy prácticos y cada uno hacer su rol y no duplicar trabajo. Entonces, si yo ya hago un tema de acceso a la información, la otra organización debería aportar una cosa distinta. Nosotros tenemos que mejorar los mecanismos de comunicación entre las organizaciones. La delimitación de recursos ha limitado mucho que las organizaciones, tanto local como a nivel internacional, puedan ejecutar campañas efectivas y, lógicamente, tratar de explorar otros mecanismos, otros medios de articulación que no lo hayamos hecho y eso poderlo llevar a nivel de Latinoamérica completo. Sociedad Civil de América Latina y el Caribe viene reuniéndose desde el año 2016 en la construcción de una agenda común para la transparencia y el acceso a la información. En la cuarta reunión regional, realizada en Lima, organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe construimos una estrategia para la incidencia a 3 niveles, local, nacional e internacional, para la transparencia social de información, inversiones y consulta previa, con enfoque de género e intercultural. Todas las acciones de esta estrategia se centrarán a través de un observatorio regional que estará conformado por organizaciones de la sociedad civil. Esta iniciativa es importante porque permitirá fortalecer las alianzas y articulaciones de varias organizaciones de sociedad civil de más de 10 países, las cuales vienen realizando una serie de actividades y acciones y participando en iniciativas internacionales de transparencia social de información y haciendo seguimiento a una serie de casos y de proyectos de inversión a nivel latinoamericano y del Caribe.